Hola, muy buen día a todos. Bienvenidos al webinar de Imperva, donde vamos a hablar un poquito del portafolio. Vamos a dar un par de minutitos para que las personas se vayan sumando al webinar. Les comento que esta sesión va a ser grabada y la van a poder encontrar en el canal de YouTube de Licencias Online. Y al igual les vamos a estar mandando en un par de días un agradecimiento con información de esta sesión para que puedan ahí checar algún tema. Al igual, si tienen alguna duda, los invitamos a usar el chat para que nuestro ingeniero de preventa César Vega les esté apoyando. Hola, les damos la bienvenida a todos. En un par de minutos vamos a empezar la sesión. Les recuerdo que les vamos a estar compartiendo la sesión a través de un agradecimiento o lo pueden ver en nuestro canal de YouTube. Al igual, si llegan a tener algún problema con el audio o no pueden llegar a ver la presentación, los invitamos a contactarnos a través del chat para estarlos apoyando.
Pues listo, muchas gracias por conectarse a nuestro webinar. Tengo el placer de presentarles a César Vega, ingeniero de preventa en la parte de Imperva. Entonces, César, te cedo la palabra para que nos cuentes un poquito más sobre Imperva. Muchas gracias, Yaskin. ¿Qué tal? Buen día a todos. Gracias por conectarse. Mi nombre es César Vega, soy ingeniero de preventa por parte de México de licencias online. Y pues vamos a platicar acerca del portafolio de Imperva, qué es lo nuevo que trae, qué es lo que han estado manejando ellos y qué es las nuevas cosas que podemos nosotros utilizar conforme al nuevo esquema que ellos están apostando. ¿Vale? Si en algún momento tienen alguna duda, por favor escríbanla y con mucho gusto la resolvemos y vemos qué opciones existen. Entonces, pues me gustaría iniciar, pero para iniciar este tema o ver los temas de Imperva, siempre hay que tocar un dato importante. La primera pregunta que nos debemos de hacer cuando hablamos de datos es cuánto vale nuestra información. Solemos regalar nuestra información en aplicaciones, páginas web y hasta en productos con el objetivo de que nos den o nos regalen cosas, pero siendo realistas, la información para diferentes personas tiene un valor. Las organizaciones que tienen datos valiosos de sus usuarios tienen que estar regulados por algún gobierno o algún estándar que a final de cuentas los datos sean almacenados o les piden que sean almacenados de manera segura y fiable. En México, una de las entidades que se encarga de regular el uso de la información es el INAI, o antes era el IFAI hace algunos años. Esta entidad, pues, prácticamente se encarga de multar a las empresas haciendo uso de la Ley Federal de la Protección de Datos personales en posesión de particulares. Los atacantes suelen utilizar las vulnerabilidades para secuestrar los datos y pedir un rescate a cambio de estos. En 2019, ciberdelincuentes filtraron 11.3 mil millones de registros confidenciales. En este mismo año, en 2021, Facebook también sufrió un ataque dirigido en marzo hace unos meses. Entonces, de hecho, esta noticia aún no se ha confirmado o no hemos tenido ahí una respuesta por parte de Facebook de que esta brecha de seguridad fue violada. Pero se dice que los usuarios contenían nombres, RFC, ubicaciones, teléfonos y bueno, no lo estoy diciendo yo, esta información viene del CSIRT. Entonces, es información confiable, es información que es pública, pero que a final de cuentas no hemos tenido alguna actualización de esta brecha de datos que hemos tenido. Hoy en día tener una seguridad como un DAM no es suficiente y al tener o usar herramientas que nos faciliten la vida como las APIs, en ocasiones tenerla mal configurada pueden crear una perfecta brecha para ser vulnerados y robar datos de manera sencilla. Siempre hay puntos donde podemos entrar o ser vulnerables, donde a final de cuentas pues vamos a permitir el acceso a otros usuarios o más bien a los ciberdelincuentes que tienen intenciones de dañar nuestra infraestructura o imagen. Es indispensable entender entonces el ciclo de vida que tiene la información. Los datos pueden llegar por fuera de la red y después llegar a las aplicaciones, aterrizar en las APIs y de ahí a los microservicios internos y alojarse ya sea en las bases de datos. Que este es el ciclo de flujo de caminos que tienen los datos. Pero ¿qué parte puede ser vulnerada? Esa es la pregunta que nosotros deberíamos hacernos al estar viendo este tipo y entender este tipo de comunicación o de camino que deben que toman los datos tal cual. Bueno, cada una de las fases puede ser explotada de manera sencilla. Desde afuera los ciberdelincuentes para realizar denegaciones de servicios, explotación de código en las aplicaciones, realizar escalación de privilegios y hasta llegar a filtrar la información o base de datos enteras en vez de dejarlas ahí, ¿no? Entonces, una vez comprometidas, pues las publican y piden dinero a cambio. Digo, estas noticias las hemos visto muchísimas veces en los que ha pasado estos años, en donde pues los datos del INE, que en México se llama INE, donde están los datos de varios usuarios o de todos los usuarios que tenemos una credencial de lector, pues son almacenados y ese tipo de base de datos pues son robadas. Entonces hay organizaciones que no cumplen con los estándares de seguridad
los cuales permiten que esas brechas de seguridad que nosotros presentamos internamente, pues puedan ser violadas de manera fácil y que a final de cuentas, pues puedan tener algún impacto interno. Otro vector a evaluar que es el más vulnerable es la capa 8, o sea, el usuario. Muchas veces los ciberdelincuentes comprometen a los usuarios usando ataques de phishing para poder ingresar a la red perimetral o, como ha estado pasando, ofrecen dinero a cambio por meter una USB y ejecutar un archivo en cualquier servidor para secuestrar los datos. Dependiendo de cuánta información secuestren, es el pago que van a tener o van a darle al empleado cuando ingresen al malware. Me hubiera gustado pegar aquí una imagen que vi hace unos días en Twitter, donde había como un post que estaba buscando usuarios de una organización, en donde les preguntaba, oye, ¿tú tienes acceso a un servidor ejecutando este malware, metiendo esta USB en el servidor? Se te va a ayudar, se te va a dar una compensación económica en criptomonedas para que nadie sepa que tú fuiste. Entonces, pues de esta manera, pues ellos tienen una ganancia económica simplemente por tener el acceso. Y volvemos a lo mismo, la capa 8 es la más vulnerable siempre y cuando manejamos este tipo de accesos controlados. Las tecnologías digitales hoy en día son la base de las operaciones y la forma para la entrega de las propuestas de valor en las organizaciones. Esto permite escalar o crear un nuevo equipo que permite comercializar productos o llevar al servicio al cliente en un nuevo nivel. Hoy en estas épocas de pandemia, pues manejar la transformación digital como parte de nuestras vidas dentro de la organización es algo fundamental porque pues llegamos al cliente final sin necesidad de salir o estar teniendo alguna infraestructura pública que pueda exponer sus vidas. La realidad es que invertir en transformación digital no es un error. Las empresas tienen 1.9 posibilidades mayores de obtener aumentos en sus ingresos y ventas, tanto así que han ayudado a un buen rendimiento de las organizaciones. En los puntos de venta, que ya son digitales, pues ahora ya son esenciales, ya no son si quieres. Algunas organizaciones ya pueden decidir si no tener una página web, pero la realidad es que necesitas tener una página web para que ellos te puedan conocer. Si no tienes una página web, prácticamente no existes. Pero no todas las noticias pues son buenas, ¿no? O sea, en esta parte estamos hablando de ventas, estamos hablando de crecimiento dentro de la organización, pero pues bueno, esas son noticias buenas. ¿Cuál es la parte mala? Estas mismas oportunidades que se presentan en las organizaciones, quieren representar también una nueva brecha de seguridad que puede ser explotada. Comprender la transformación digital y su impacto en la seguridad es indispensable. Esto no nada más es para las empresas grandes, sino para todas las organizaciones. A medida que las organizaciones empiezan a usar más la parte web, más datos en aplicaciones son trasladados para la parte digital. Por lo tanto, esto está permitiendo crear a los ciberdelincuentes accesos no autorizados a la red y los ataques dirigidos a servicios web, como las páginas. Entonces, si alguien está utilizando un servicio web dentro de alguna infraestructura que pueda ser necesaria, por ejemplo, el SAT, y llega un ataque de denegación de servicio, pues las personas van a tener un impacto porque no van a poder hacer sus facturaciones, descargas de firma digital, etc. Entonces, todo ese tipo de actividades en servicios que ahora estamos nosotros teniendo en la transformación digital, pues también son expuestos y son vulnerables aparte de un ataque por los ciberdelincuentes. Entonces, como lo hemos venido mencionando desde el principio, los datos son el objetivo principal de todo ciberdelincuente. Actualmente, Imperva va más allá del cumplimiento de las regulaciones de las que nosotros estamos conociendo o que existen, creando diversas estrategias de tal manera que pueden ofrecer infraestructura local y en múltiples nubes para que nosotros podamos ofrecer la protección necesaria que requieran nuestros clientes o nosotros mismos, porque a final de cuentas nosotros también formamos parte de esta transformación digital, que es el consumo de páginas web, donde subimos nuestros servicios y ofrecemos nuestros servicios, saben más de nosotros como organización, como empresa, para que nuestros clientes estén pendientes de lo nuevo que estamos haciendo. Como bien lo mencionan, Imperva
protege a más de 6,200 clientes en todas las etapas de su transformación digital. Imperva ha sido una herramienta bastante útil en base a este tipo de transformación digital para que ellos puedan estar teniendo esta madurez de ciberseguridad en un entorno bastante confiable. El CISO de la institución financiera Voya, Rack Badwar, dice, Imperva mejora nuestra capacidad, velocidad y agilidad para brindar monitoreo de seguridad y análisis basado en el comportamiento tanto en las instalaciones como en la nube. El respaldo de los clientes es el mejor referente que puede tener cualquier marca. Si no tenemos clientes satisfechos, pues realmente la marca podría dejar mucho que desear. La realidad es que ahora Imperva tiene un posicionamiento en cualquier punto bastante bueno, que a final de cuentas es una herramienta competitiva, es una herramienta que te ofrece seguridad y que vamos a estar seguros que va a funcionar como dice ser, ¿no? Muchas organizaciones o empresas o marcas nos llevan la sorpresa de que sí hacen alguna cosa, pero la hacen a medias y eso pues como que ya no es tan bueno. La realidad es que ahora con la pandemia, los ataques remotos en infraestructuras y computadoras pues crean o son como accesos, o más bien necesitan accesos seguros para sus clientes. Y igual, o sus usuarios, ¿no? Sus usuarios internos, sus empleados, perdón, y servicios web que, pues, a final de cuentas, para ellos son útiles para empezar a trabajar. Pero estamos hablando que este tipo de ataques a este tipo de entornos seguros, que nosotros creemos seguros, como una VPN, como una página web, como exponer el firewall para hacer la administración de manera externa, pues ya no están tan seguros. Entonces estamos hablando de 22,000 millones de ataques al mes y esto solo fue en 2020. 22,000 millones de ataques mensuales que se están teniendo o que se tuvieron en el año pasado hacia infraestructuras que nosotros creíamos seguros o hacia servicios que nosotros creíamos seguros. Entonces, ataques de escritorio remoto, ataques de servicios de páginas web, ataques de negaciones de servicios, ataques de accesos, todo ese tipo de servicios fueron vulnerados o fueron realmente el target, el objetivo de los ciberdelincuentes para que puedan estar teniendo acceso. ¿Cuál es el objetivo? Pues ya saben, los datos. Ahora, aterrizando estos ataques mensuales en diferentes compañías, muchas de ellas reciben ataques frecuentemente. Unas más que otras, pero que a final de cuentas dependen de la organización. Esto se traduce en pocas palabras como más trabajo. ¿Por qué? Porque un analista tiene como objetivo principal identificar dónde se origina la brecha de seguridad y darle el seguimiento al ciclo de vida de la vulnerabilidad o del ataque. Pero con tantos ataques frecuentemente, o sea, 22,000 millones, la tarea de un analista se vuelve complicada. La forma de agilizar, mejorar y madurar las herramientas de ciberseguridad que tenemos implementadas es iniciar a asignarles inteligencia artificial. O sea, es una parte de lo que necesitamos nosotros para que estas herramientas puedan empezar a interactuar de manera aprovechosa. Entonces, de esta manera, la inteligencia artificial puede aprovechar cada punto vulnerable o cada punto que se está detectando como vulnerable para aprenderlo y agilizar el cerebro de la herramienta. Entonces, de esta manera, nos ahorraríamos 4 millones de horas de trabajo al año. Esto lo está haciendo ya Imperva. ¿Por qué? Porque ya en sus herramientas está metiendo inteligencia para que no estemos mandando incidentes de seguridad hacia los analistas o los administradores de la red y empiecen a ver, pues son ataques de denegación, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Entonces, en vez de estar involucrando el tiempo en leer todas las herramientas, todos los incidentes, todas las alertas que estamos teniendo de la red, pues la inteligencia que está utilizando Imperva nos va a ayudar a enriquecer muchísimo esto para ahorrar 4 millones de horas de trabajo al año. Entonces, la realidad es que esto es muy importante porque cuando nosotros estamos hablando de ahorrar tiempo, estamos hablando también de ahorrar dinero. Estamos evitando que tengamos más ingenieros en cuestión de contratación para que lean los logs y después de eso saber si están especializados. Si están especializados, ¿por qué? Porque tienen conocimiento suficiente como para saber qué es un ataque, qué es un incidente de seguridad, cuál es la causa raíz,
el incident compromise, el incidente de compromiso. Entonces, todo este tipo de sucesos que estamos leyendo en los alertamientos, pues son necesarios. Si el ingeniero no tiene la capacidad de determinar o entender qué es un incidente de seguridad, pues ahí es cuando nosotros vamos a tener un conflicto porque lo vamos a tener que capacitar. Y esto igual se vuelve a traducir en más dinero porque la capacitación y el tiempo del ingeniero nos están costando. Entonces, pues no es ahorrar tiempo, sino también tiene un impacto económico. Las innovaciones que ha tenido Imperva en el último año, que fue 2020, son las siguientes. Por ejemplo, tuvo un nuevo módulo que se llama Plataforma Sonar. Ahorita vamos a platicar cada uno de estos, bueno, de manera general. Si en algún momento ustedes desean tener a profundidad algún producto de los que vayamos a ver, por favor, se pueden comunicar conmigo. Ahorita les paso nuestros correos y con mucho gusto empezamos a tocar este tema de profundidad. Entonces, la plataforma SOAR. Imperva Sonar satisface la demanda con nuevas capacidades que se integran a la perfección con la implementación de un DAM, que ya prácticamente existe o que es propietario de Imperva. De esta manera puede expandir sin problema la seguridad del cumplimiento hacia la nube. Entonces, esta parte nos va a ayudar. Ahorita vamos a ver un poquito más cómo funciona el proyecto Sonar y cómo podemos nosotros usarlo. También tenemos un nuevo módulo que es el Advanced Bot Protection. Este Advanced Bot Protection de Imperva protege los sitios web de algunas cargas críticas o de misiones críticas, donde las aplicaciones móviles y las APIs y las amenazas automatizadas pueden trabajar sin afectar el flujo de tráfico crítico, que muchas veces depende del negocio. Entonces, de esta manera, defienden a los clientes contra web scraping, evitan el control de los accesos o de cuentas fraude y evitan la parte de negación de servicio, también la minería de datos, hacer escaneos de vulnerabilidades no autorizados, realización de spam, fraude de clics, abuso de APIs, web y mobile, que muchas veces nosotros no estamos visualizando que el utilizar una API puede ser un acceso no autorizado a nuestra red, porque normalmente hay APIs que ya llevan el usuario y el password dentro del mismo código y si un ciberdelincuente captura ese tipo de tráfico, pues prácticamente estará visualizando el usuario y el password. También está Cloud Data Security, que prácticamente aquí Imperva ofrece seguridad y cumplimiento para pues, nuestros datos en cualquier entorno de base de datos, ya sea de Amazon o algún otro servicio en nube. Es una solución SaaS nativa de la nube, diseñada específicamente en este caso de Amazon Web Services. Bueno, hay algunas características que funcionan nada más en AWS, pero también hay otras que están en las 3G, ¿no? Que es Google, Amazon y Azure. Universal Data Collection. Las bases de datos almacenan información extremadamente valiosa y confidencial. Aquí podemos nosotros brindar una protección completa para todos los activos de datos para que podamos implementar políticas universales. También es muy interesante. Ahorita vamos a ver cómo lo podemos utilizar. El Client-Side Protection. Aquí evitaremos el fraude en la cadena de suministro por ataques del lado del cliente, como el secuestro de formularios, el skimming digital y Megacard, ¿no? Prácticamente, que es igual como el skimming. Y Servers Protection, también está muy interesante porque aquí descubriremos puntos ciegos de seguridad en funciones sin servidor, o más bien sin instalación en servidor, de un agente que se mantengan al ritmo del desarrollo de la visibilidad total y mitigación automatizada que se tenga en el flujo de tráfico en la nube. Entonces, esto es muy importante. ¿Qué es lo que tenemos ahora? Bueno, la realidad es que el panorama tecnológico cambia y crece constantemente. La nube se ha convertido en un objetivo comercial urgente para casi todas las empresas. O sea, no hay organización ahorita que no esté utilizando algún servicio en nube. Por lo tanto, pues tener algún servicio o tener seguridad dentro de la nube es importante. Muchas organizaciones se subieron a la nube porque tiene un impacto también económico. El no invertir en hardware, pues les abre las posibilidades en solamente rentar
el equipo que ellos necesitan por el tiempo que necesitan y pagar lo que ellos requieren o están ocupando, que es cambiar de CAPEX a OPEX y hacer todo ese tipo de terminología que prácticamente es dinero. Ajá. Entonces, la nube exige modernizar el programa de monitoreo de las actividades de base de datos, que es el DAM. Ajá. Antes el DAM era on-premise y ahí teníamos toda la información y bastaba más que suficiente. Pero ahora el tener infraestructura en la nube pues nos está permitiendo ser un poco más sencillos, ágiles, pero también nos está abriendo las brechas de seguridad que comentábamos hace un rato. Ajá. Entonces, para satisfacer la complejidad y elasticidad de los servicios de base de datos en la nube, pues nosotros tenemos que empezar a ver nuevos panoramas. Es aquí cuando Imperva Sonar satisface la demanda con nuevas capacidades que se integran a la perfección con su implementación en las partes de DAM, en los DAM existentes, para que puedan ellos expandir sin ningún problema la seguridad y el cumplimiento en la nube. Aquí buscaremos eliminar la complejidad de consultar cada entorno de manera diferente. Todas las arquitecturas on-premise, nube y multinube, prácticamente las vamos a centralizar en una sola plataforma. Este proyecto de Imperva Sonar aprovecha una arquitectura sin agentes y nativa precisamente en la nube para brindar un control uniforme y completo sobre todas las cargas de trabajo que se encuentran sentadas de datos. Entonces, vamos a hacer nosotros una centralización de información de todos los incidentes, haciendo la comunicación de diversas plataformas para que nosotros podamos tener toda esta visibilidad. Bueno, con Imperva Sonar se puede llegar a obtener un control total a nivel empresarial. Es una realidad, incluida la nube. Entonces, no hay necesidad de que todo tiene que ser on-premise o todo tiene que ser en la nube para que podamos funcionar. Si bien Imperva Sonar se encuentra en la nube o es nativa, su arquitectura está en la nube, nosotros podemos integrarnos en cualquier punto. Entonces, lo que vamos a hacer es crear una vista empresarial única de todos los activos de datos que tengamos independientemente de dónde se encuentren alojados, o sea, sea nube, sea, no sé, donde quiera que estén, se van a poder sincronizar. Imperva Sonar nos va a ayudar a facilitar la ampliación de la seguridad de la base de datos en la nube en entornos de nubes híbridas e incluso en varias nubes que puede manejar Imperva Sonar. Fusiona la perfección de los indicadores de riesgos de varias herramientas de descubrimiento que podemos nosotros utilizar. La clasificación, el DAM, la gestión de derechos de usuario, evaluaciones de vulnerabilidades, que prácticamente sirven para gestionar y dar eficazmente el riesgo de la base de datos de cualquier tipo de empresa. La realidad es que con este proyecto de Sonar, Imperva nos va a ayudar a enriquecer o a tener una cobertura completa de bases de datos en la nube para poder medir el soporte de nuevas solicitudes de bases de datos en semanas y no en meses, y poder nosotros escalar el monitoreo de las actividades de las bases de datos a más de 65 repositorios que se tienen ellos o que manejan ellos, incluidos los principales servicios de base de datos de los proveedores de la nube. La realidad es que Imperva Sonar ha hecho, más bien ha salido para ser un diferenciador bastante grande, que ahorita vamos a ver los beneficios de poder adquirirlo. Ahora, ellos tienen otro apartado, ¿no? Que va relacionado a otro tipo de alcances. Con Imperva Edge, Edge Security, los alcances pues, cambian bastante porque ya no van enfocados tanto al dato tal cual, sino que las aplicaciones, pues hoy en día, la realidad, como lo veníamos viendo, pues se han vuelto fundamentales para las organizaciones que buscan impulsar un crecimiento súper rápido. De hecho, la otra vez estaba viendo en Casa de Toños que ellos ya tienen su aplicación por la parte mobile, ¿no? Entonces tú pasas a Google Play y te puedes descargar. Casa de Toños es un restaurante de comida mexicana, que es rápido, bastante rápido para poder comer, y pues ellos también ya tienen una aplicación, ¿no? Como Uber, Didi, que mandan comida hacia la casa. Entonces, esta aplicación, pues tú la pides y ya te llevan la comida. Entonces, ¿a qué quiero ir? Con esto, pues prácticamente es que hoy las organizaciones necesitan tener este tipo de aplicaciones para ser competitivas y para que puedan tener mayores ventas. Entonces, el impulsar un crecimiento súper rápido con las aplicaciones, pues ayudan a facilitar el alcance
de los clientes en todo el mundo. Entonces, pues ellos permiten actuar como modelo comercial principal, pero estas aplicaciones muchas veces requieren protección contra amenazas de seguridad. Es aquí en donde surgen un principal conflicto. Mientras más seguridad implementemos, la interacción con el usuario final se entorpece poco. Es decir, la experiencia del usuario puede ser arruinada con cualquier cosa, por lo que exige una alta disponibilidad y una experiencia ininterrumpida. Esto hace que sea un acto de equilibrio bastante difícil. Recuerdo que hay muchas veces que nos dicen, oye, ¿sabes qué? Es que necesitamos la seguridad de algún tipo de infraestructura, o por ejemplo, filtrado web, ¿no? Pero que me bloquees estas páginas. Ok, se hace el bloqueo de páginas que no tengan categorización, pero esas páginas que no tienen categorización, hay páginas internas pues que no están categorizadas porque son dominios nuevos. Y es ahí cuando pues ese es el troubleshooting. Entonces muchos usuarios dicen, no, pues es que la herramienta no sirve porque me estás bloqueando mis páginas internas, pero eso es un impacto obvio porque si las políticas dicen bloquear páginas sin categorización y mis páginas internas o mis servicios web que tengo internos no tienen categorización, es ahí donde pues tengo que hacer el troubleshooting. Entonces la experiencia del usuario es arruinada por una parte de seguridad. Igual, doble factor de autenticación, contraseñas robustas, todo ese tipo de accesos que a final de cuentas nos van a ayudar a ser más seguros, pues pueden arruinar la experiencia del usuario, que suele pasar frecuentemente. Entonces, acorde a esta premisa, Imperva presenta este proyecto llamado Edge Security, en donde podremos ofrecer almacenamiento en caché de contenido, equilibrio de cargas, conmutación para errores integrados de forma nativa en una plataforma integral de protección de APIs y aplicaciones web, que es el WAP, WAAP, para que las aplicaciones se entreguen de forma segura en cualquier parte del mundo y no dependamos de que pues el usuario no puede accesar o no tiene la disponibilidad que necesitamos. Algunas ventajas que tendremos en este módulo es mitigación de ataques de denegación de servicio distribuida que pudieran llegar a ser devastadores incluso antes de que lleguen a la aplicación. Estos son ataques ya de millones de bots que son de diferentes partes del mundo y que hace unos años, 2014, 2016, los servidores DIN, que son los servidores de DNS, tuvieron un ataque de denegación de servicio distribuida. Y pues prácticamente tiraron Facebook, Twitter, WhatsApp, y no recuerdo qué otra página web, pero no porque haya sido el ataque hacia ese tipo de servicios, que es Facebook, ¿no? Sino que atacaron al encargado de los DNS y pues cayeron en ese tipo de denegación de servicio distribuido. También nos va a ayudar Edge Security para proteger contra las 10 amenazas principales de OWASP, tanto en la nube como en las implementaciones de WAF locales, admitir ciclos de lanzamiento de aplicaciones mucho más rápidos y al mismo tiempo poder garantizar la protección de las aplicaciones durante el tiempo de ejecución. Entonces, igual nos va, al igual que garantizar una disponibilidad, incluso cuando estemos bajo el ataque de bots maliciosos y de negación de servicios distribuidos, que eso es algo indispensable muchas veces. Si bien podemos ser el objetivo, necesitamos tener el servicio activo. O sea, si estamos teniendo el ataque, necesitamos respondernos ante el ataque, defendernos ante el ataque, pero no hacer a un lado nuestras actividades fundamentales, que en este caso es ofrecer un servicio. Entonces, mientras estás teniendo un ataque, te estás defendiendo y estás atacando a ese ataque, también tienes que estar dando un servicio que, pues bueno, eso es algo muy importante que no cualquiera puede hacer. Nos pasamos a Imperva Application Security. Aquí en este apartado de productos nos enfocaremos en otros alcances ya muy diferentes al de Edge Security y al de Sonar. En este estaremos viendo diferentes productos que forman parte de la Application Security, como son el WAF, que son los ataques de aplicaciones web, en donde pues evitan transacciones importantes y robo de datos confidenciales. Aquí prácticamente analizaremos el tráfico a sus aplicaciones para detener estos ataques y poder garantizar operaciones comerciales ininterrumpidas. Otro de los módulos importantes es el API Security. Aquí protegeremos las APIs con un modelo de seguridad positivo, automatizado y detectando las vulnerabilidades en las aplicaciones
también dándoles una protección o protegiéndolas de la explotación en caso de algún tipo de vulnerabilidad. Esto es muy, muy importante porque muchas veces la parte del desarrollo, pues no se considera un DevOps para poder hacer este tipo de análisis. Si no estamos teniendo esta visibilidad ante una posible vulnerabilidad de nuestro código o de la aplicación tal cual, o no hacemos, por ejemplo, un análisis estático o dinámico del código o de la aplicación ya terminada, pues ahí vamos a presentar algunos problemas cuando la estemos haciendo pública en Internet, ¿no? Ahí teníamos un caso con Uber igual, que tenía error en el código y pues, podían pedir viajes gratis. Ajá. Pues esto abre otra posibilidad de explotación automatizada en sitios web, aplicaciones móviles y APIs de ataques de bots. Ajá. Aquí es cuando Advanced Bot Protection ayudará a mitigar o nos ayudará a mitigar este tipo de incidentes sin afectar el tráfico crítico para las organizaciones. Ajá. Entonces, pues ya no nada más es el código o la infraestructura o el WAF, sino que ahora también necesitamos o tenemos que considerar que los ataques de bots pues también son indispensables dentro de las organizaciones o que podemos ser infectados o tenemos algunas máquinas zombie que pueden tener ahí comunicación hacia algún command and control. Y por último, Impervat Attack Analytics, que prácticamente aquí detectaremos ataques de aplicaciones aplicando el aprendizaje automático y la experiencia del dominio en toda la pila de seguridad de la aplicación. Ajá. ¿Qué vamos a hacer? Pues revelar patrones de paquetes que pueden contener información maliciosa. Es muy importante porque lo venía mencionando hace rato. Si nosotros empezamos a implementar seguridad y después inteligencia dentro de la misma seguridad, podemos automatizar muchísimas cosas. ¿Ah? El utilizar inteligencia no quiere decir que vamos a tener un riesgo, sino que el retroalimentar la inteligencia de alguien que no se está moviendo, pues nos va a ayudar muchísimo a poder gestionar ese tipo de respuestas y poder automatizar los incidentes de seguridad que nosotros vayamos presentando. Por lo tanto, pues podemos nosotros defendernos mejor, reducir tiempos, costos y dinero. El tercer apartado orientado a los datos, este es el Data Security, y prácticamente aquí vamos a ver, como bien lo dice su nombre, se enfoca más a la protección de datos en la nube. Está diseñada para entornos modernos basados en datos híbridos, como los DBAs y algunas multinubes de la plataforma de seguridad que puede estar centralizada en la nube. Ajá. Estos datos simplifican la seguridad y el cumplimiento de cualquier tipo de información en cualquier base de datos sin importar dónde se esté alojando. O sea, lo venía mencionando hace rato. No importa si estás on-premise, si estás en la nube, nosotros podemos tener esas capacidades de almacenamiento y alojamiento. A su vez, Imperva Analytics automatiza la detección de los comportamientos de acceso de datos que no son compatibles, que pueden ser riesgosos o maliciosos definitivamente en todas nuestras bases de datos. Que pueden ser de la empresa. Ajá. ¿Qué nos va a ofrecer? Pues un análisis de protección y respuesta a todos los activos de datos en las instalaciones y en la nube que nosotros tengamos visibilidad. Entonces, prácticamente no vamos a poder sincronizar, almacenar, centralizar todas las bases de datos y vamos a brindar una visibilidad de los riesgos que nos van a ayudar a prevenir violaciones de datos y evitar incidentes de incumplimiento. Esto es muy importante porque si estamos regulados ante un ISO 27001 o, por ejemplo, en Estados Unidos, un PCI, un HIPAA o algún framework que utilicen de seguridad, en México, la regulación que manda la Ley Federal de Protección de Datos en posesión de particulares, pues piden muchas veces el almacenamiento seguro de los datos de los usuarios finales. Ajá. Son un poco, en México son un poquito más flexibles, la realidad, pero pues a final de cuentas, nosotros no tenemos que dejarnos llevar por la regulación que tengamos en nuestro gobierno, sino que el impacto que va a recibir el nombre de nuestra empresa al tener un tipo de filtración de datos, la confiabilidad que le vamos a ofrecer a nuestros usuarios. Todo ese tipo de impactos que pueden ser muchas veces por renombre, que ya más allá de una multa, pues pueden tener un impacto también económico porque pues la credibilidad de la empresa pues se está perdiendo. Y obviamente la seguridad de que pues, si al alojar nuestros datos y nuestra información en esta organización,
pues que sepamos que está segura, ¿no? O que al menos no se la están robando cada 5 minutos. Recordemos el diagrama anterior donde está el camino de los datos, que era dónde pasa la información y cuáles son las brechas de seguridad. Bueno, ¿en dónde cumple o dónde queda Imperva? Porque nosotros tenemos que entender esta parte y nosotros tenemos que visualizar, empezar a diseñar la protección interna, cómo puede estar dentro y cómo quedaría fuera de la red usando los productos de Imperva. Porque me vas a decir, oye César, pero pues sí, entiendo todo esto nuevo que trae Imperva, pero ¿dónde queda? O sea, ¿dónde lo implemento? ¿Dónde tiene que ir? El objetivo de esta sesión de la presentación de portafolio no es solo hablar de los productos que tiene Imperva, sino entender y visualizar cómo Imperva ayuda a facilitarnos la protección de todos nuestros datos que tienen un valor corporativo como personal. No es lo mismo tener nuestras fotos personales de mi familia y que puedan ser robadas ante algún ciberdelincuente. Ese tipo de fotos o de datos que yo estoy almacenando en mi celular, pues tienen un valor para mí como persona. Por lo tanto, pues, si tienen un valor para mí, pues alguien más puede obtener ese valor económico. Ahora, también para las organizaciones y para este tipo de datos tienen un valor para ellos. Por lo tanto, pues, tener las mejores prácticas, basarse en mejores herramientas, pues nos va a ayudar a protegernos de todo ese tipo de ciberataques. Entonces, podemos proteger nuestra información desde fuera de la red como dentro de la organización. No hay punto que no cumplamos. La compatibilidad de ser multinube representa una gran ventaja. Tanto así que poder soportar las 3G, que es Azure, Amazon Web Services y Google, pues nos ayuda a ser compatibles con cualquier cliente que se presente. No hay necesidad de que, oye, pero es que si no eres del equipo tal, pues no vamos a poder implementar. No, sino ahorita esta capacidad de ser multinube, pues nos abre muchas puertas porque ante cualquier tipo de cliente que requiera o tenga un servicio expuesto en Internet, pues podemos nosotros protegerlo sin necesidad de ser compatibles. Entonces, fuera de las amenazas tenemos el Cloud WAF, API Security, Bot Management, Client Side Protection, DDoS. Dentro de la red, pues tenemos el WAF Gateway que va antes del firewall, tenemos el RASP, tenemos los Data Agents, Universal Data Collection que van en las bases de datos. Entonces, todo ese tipo de ecosistemas o de productos que van orientados hacia ciertos puntos que pueden ser vulnerados dentro de nuestra infraestructura, pues Imperva puede empezar a mitigarlos directamente sin necesidad de afectar las operaciones críticas. César, perdón que te interrumpa, pero tenemos una preguntita. Nos preguntan si Imperva Data Security puede hacer un data masking. Perdón, ¿me puede repetir la pregunta? ¿Imperva Data Security puede hacer un data masking? Sí lo podemos hacer sin ningún problema. Y hay una duda, al igual me preguntan qué ha cambiado su enlace, pero no sé si nos puedan dar un poquito el contexto para darles una respuesta clara. Si quieres, continuamos, César, y en cuanto... ok, a la parte del enmascaramiento, que si ha cambiado su enlace y a qué nivel es. Tendríamos que revisarlo, si quieres podemos tener ahí una sesión, revisamos qué tanto ha cambiado en esta parte de enmascaramiento, pero al final de cuentas sí ha tenido bastantes actualizaciones y mejoras en este último año más que nada, que fue 2020, el año pasado, y ahorita con esta plataforma integral que ahorita vamos a platicar el proyecto Universe, pues nos está ayudando a centralizar todos estos datos y a complementar toda esta parte de inteligencia de incidentes. ¿Vale? Vale, perfecto. Bueno, lo comentaba, ¿no? Hoy en día la seguridad integral forma parte de las marcas. Esto es como lo decía, ¿no? Si hoy las marcas no son integrales, pues están perdiendo de algo. Entonces, las marcas han estado evolucionando y adaptándose a las necesidades actuales. En pocas palabras, lograremos más con una inversión más bajo a través de las mejores soluciones de seguridad de datos, aplicaciones y bordes de plataforma en seguridad unificada. Si nosotros estamos centralizando todos los incidentes en una sola consola, nosotros podemos retroalimentar esta información. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que sucedía antes?
teníamos diferentes productos que hablaban diferentes idiomas. Por lo tanto, el correlacionar todos los incidentes, pues dependía de una herramienta tercera. Ajá. Y esa herramienta tercera tenía que hablar todos los idiomas para poder relacionarlos a lo que estaba pasando. ¿Ah? Pero pues nosotros podemos decir técnicamente, sí existe alguien o algo que lo pueda hacer, como es un UVA, un WEVA, un Next Generation SIEM, tal cual. Lo que nosotros no estamos viendo es que tiene un impacto económico. Y entonces, el tener una herramienta que se hable con su mismo lenguaje y centralice todo este tipo de información, pues nos va a ayudar a tener un panorama bastante general. El proyecto Sonar es lo que busca poder orquestar, automatizar, retener información de eventos de seguridad que a través de la inteligencia se detectan los comportamientos anormales y de esta manera mejorar las capacidades de detección, mostrando reportes favorables con información concreta y correcta ante cualquier tipo de incidente de seguridad. Eso es lo que está haciendo el proyecto Sonar, o más bien Sonar. ¿Cuál es el proyecto que tenemos visualizando? Es el proyecto Universe. Entonces, hablando de seguridad y productos integrales, es ahí cuando en 2020 a finales, Imperva crea un proyecto nombrado Universe, en donde busca reunir seguridad, rendimiento, confiabilidad y otras métricas dentro de su portafolio con el objetivo de tener un diseño fácil de digerir en todos los datos y los podamos ver en una sola interfaz. Esto ya es centralizar toda la información en una sola consola para que nosotros podamos digerir todos estos datos y les podamos dar una mejor respuesta. Este diferenciador, pues, obtendrá muchos beneficios para correlacionar todos los incidentes de seguridad que lleguemos a tener dentro o fuera de nuestra red para empezar a madurar nuestras políticas de seguridad. Esto es muy importante, la maduración, porque no es lo mismo tener 20 incidentes de seguridad y solo ver que se generaron los incidentes y se mitigaron cuando no hicimos una mejora en las políticas, cuando no hicimos una actualización en las políticas. No quiere decir que todos los incidentes que tengamos que hacer un update en las políticas o una actualización, sino que tenemos que identificar, detectar el patrón y ver hasta dónde empezó a ser el ataque. Obviamente ver, tuvimos una vulnerabilidad, necesitamos parchar este servidor, necesitamos corregir esta parte del código, necesitamos tener mejor seguridad en la base de datos, tenemos que mejorar o actualizar la política del DAM, etcétera. Todo este tipo de actualizaciones que nosotros vamos teniendo o incidentes de seguridad que vamos teniendo dentro de nuestra red son indispensables. Entonces, son indispensables para hacer una maduración dentro de las políticas internas. Por lo tanto, nosotros vamos a poder empezar a mejorar nuestras políticas y llegar a un punto en donde podamos evitar todo este tipo de ataques constantes que tenemos. ¿Qué es lo que vamos a ver dentro de Project Universe? Pues la realidad es que lo que busca la herramienta es poder lograr una verdadera causa raíz, un root cause analysis. Vengo la parte de los endpoint de antivirus y esto de la causa raíz está muy sonado, es esencial para hacer un EDR. Hoy en día ya son términos de XDR, EDR, esto, ¿no? Entonces, detectamos el patrón origen, desde dónde se empezó a mover hasta qué punto intentó hacer el ataque. Lo mismo está sucediendo aquí con Imperva. Empezamos a hacer la causa raíz para poder identificar desde la aplicación, comando realizado, violación de la regla del registro de información interna y después definir quién es el usuario que lo hizo. Entonces, si vemos todo este tipo de ciclo de vida de la vulnerabilidad o del ataque, nosotros vamos a poder detectar si fue un humano, si fue un ataque de Tor, si fue a través de un proxy, si fue a través de una VPN, qué aplicación se hizo, qué comandos se utilizaron, si intentó borrar una base de datos, si hizo consultas, descarga de datos, usuarios, algún tipo de violación de registros, intentó filtrar información de tarjetas de crédito, alguna violación de PCI, y después saber quiénes son los usuarios que tuvieron ese tipo de acceso directamente en nuestra base de datos. Todo ese tipo de información pues va a ayudarnos a enriquecer este tipo de políticas como lo venía diciendo anteriormente. Entonces, el saber todo el ciclo de la vulnerabilidad pues nos va a ayudar a poder decir, oye, ¿sabes qué, Joe? Pues desde aquí estoy viendo que estás intentando ingresar desde una página por proxy en donde pues tú eres el único que tiene este tipo de accesos a este servidor. Entonces, pues ya poder tomar este tipo de decisiones de multar al usuario, correr al usuario, hacer acciones legales, ¿no? Que muchas veces, pues, podemos nosotros hacer internamente. Nos preguntan, César, perdón.
Rapidísimo. ¿Qué producto reemplaza a Camouflage? No sabría decirte ahorita con exactitud, lo tengo que revisar, pero cuando lleguemos los comentarios, con mucho gusto te puedo decir cuál sería el que estuviera reemplazando este producto. Sin ningún problema. Perfecto, muchas gracias, César. Listo, ya está. ¿Cuál es la posición que tenemos en Gartner? En Gartner nosotros estamos como líderes directamente en Imperva, prácticamente hemos estado muchísimo tiempo aquí y con nuestras funcionalidades ahorita, con estas características de inteligencia, pues nos están ayudando muchísimo a mejorar. Entonces, somos un referente en la parte de Gartner y no nada más ahí, sino que también hay otros evaluadores que nos han estado ayudando a dar este respaldo de información que nosotros estamos dando, que la herramienta, que es lo importante, ¿no? Que la herramienta haga lo que dice ser. No tiene caso que yo esté mencionando que podemos hacer varias cosas si no lo vamos a poder implementar o vamos a poder funcionar como lo necesitamos o como nuestros clientes lo necesitan en cuestiones de ciberdelincuencia. Entonces, o ciberataques, perdón. Entonces, si nosotros no podemos dar ese tipo de servicio, pues a veces, muchas veces esto puede ocasionar un conflicto, ¿vale? Entonces, hay organizaciones que nos ayudan a tener este respaldo y algo muy importante, que nosotros nos podemos integrar con líderes tecnológicos de cualquier tipo. Entonces, somos compatibles con cualquier otro tipo de líder tecnológico que ustedes vayan a requerir. Si en algún momento tienen algún tipo de infraestructura que tengan utilizando, pues podríamos revisar qué tipo de integración nosotros podemos realizar y empezar a tenerla para poder tener los mayores beneficios. Imperva, comparado así prácticamente comparándonos con otros competidores, pues es con este tipo de módulos o portafolios que estábamos viendo, pues está haciendo un cumplimiento mayor y bastante complejo a diferenciador de sus competidores. Entonces, tenemos un producto para cada fase, para cada punto vulnerable, como bien lo veíamos en el diagrama de ciclo de vida del dato, o de flujo del dato, pues ahí nosotros vemos que podemos cumplir con cada punto para hacer una mitigación correcta ante cualquier posible ataque dirigido o no dirigido a nuestra organización. Entonces, con estas nuevas arquitecturas, pues nos ayudan mucho a posicionarnos en el mercado, siendo los únicos en cubrir todas las categorías para proteger los datos a cualquier nivel. Ese es un mensaje muy importante, ¿no? Por mi parte sería todo. Agradezco mucho por su tiempo. Están nuestros correos aquí, César Vega, soy el ingeniero preventa por la parte de México, y Carla Irrutia, que es nuestra PM, igual en México, con la parte de licencias online. Ustedes dicen cuándo iniciamos, cuándo tenemos un proyecto, y con mucho gusto hacemos un acompañamiento para que se sientan confortables de que pueden tener el respaldo de licencias online. Les agradezco mucho. Si tienen alguna duda, podemos revisarla y en caso de no tenerla, con mucho gusto me encargo yo de hacer la investigación y respondérsela en el correo de agradecimiento. Vale, perfecto. Muchas gracias, César. Al igual quiero aprovechar el espacio. Vamos a tener otro webinar. Les vamos a estar haciendo llegar la invitación para que nos puedan acompañar. Las personas que tienen dudas, vamos a contactarlos. Si se encuentran en otra parte que no sea México, los vamos a estar asignando al Product Manager de la marca de Imperva para que estén en contacto. Muchísimas gracias por conectarse y les recuerdo que la sesión se les va a mandar en un correo de agradecimiento y al igual pueden ver esta grabación en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias, César. Que tengan un excelente día. Excelente día. Gracias.